Bien, alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Ministerio Isaías 8:20 le da un encarecido abrazo virtual. Que la paz de nuestro Dios esté reinando en sus corazones. En estos momentos que estamos viviendo en tiempos difíciles, el Ministerio le recomienda a todos nuestros televidentes que caminen por el único camino seguro, que es el que lleva a la obediencia de un así dice Jehová. Amén. En este día, nuestro apreciado hermano Álvaro Ortiz es el encargado del uso de la palabra y va a predicar bajo el tema Ponte la vacuna y vivirás. Te invito a que donde te encuentres, cierres tus ojos y oramos. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Mi Dios, pedimos que tu Santo Espíritu dirija a nuestro hermano, Padre, de tal manera que las palabras que hable y que salgan de su boca sean inspiradas por Él y que sean de ayuda para todas las personas que puedan escucharla, mi Dios, en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Álvaro. Bien, hermanos, que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. En este momento, como bien decía mi hermano Marco y como bien dice el título del video, ponte la vacuna y vivirás. Estamos viviendo en una época difícil en la historia de esta tierra, este mundo. Desde el año 2020 está pasando por una gran crisis sanitaria a nivel mundial, ya que se ha regado en el mundo una pandemia que tiene el título de el COVID-19. Todo el mundo está, esa pandemia, esa enfermedad ha puesto a los estadistas, a los ricos, los pobres, a todo el mundo de rodillas, ya que se han creado muchísimos métodos para combatir esta epidemia y sin embargo esta enfermedad ha cobrado muchas vidas, ha enfermado a muchas personas y hoy en día se ha creado una vacuna con el fin, supuestamente, pues de sanar al enfermo o de inmunizarlo. Entonces todo el mundo está enfocado en esta vacuna hecha por el hombre, que dicho sea de paso, no es una vacuna tan efectiva según dicen ellos mismos, sino que es una vacuna experimental donde van a experimentar con tu organismo para saber si es efectiva o no. Exactamente como lo escuchas, es así. Ahora, hermanos, posiblemente entraste a este video pensando que nosotros no íbamos a espaciar, a hablar del COVID-19 y de la vacuna. Pudiéramos incluso hacer un tema para hablar de esos temas importantes sobre el COVID-19 y sobre la vacuna, pero nosotros somos mensajeros de la palabra de Dios y el compromiso que tenemos es presentarle al mundo la verdad de la palabra de Dios. Entendemos nosotros que hay una enfermedad muchísimo más peligrosa que la del COVID-19. Todo el mundo que conoce o cree que Dios existe sabe a qué enfermedad me refiero. Sin embargo, nosotros por medio de la palabra de Dios vamos a revelar, vamos a enseñar cuál es esta enfermedad, cómo entró a nuestro planeta. También vamos a revelar que este planeta, en el momento en que entró esta enfermedad, también se puso el planeta en cuarentena hasta que se resolviera el problema de la enfermedad. Así que, hermanos, me gustaría, también a los amigos que nos ven, que presten atención, porque a continuación vamos a presentar la evidencia de que nos conviene ponernos la vacuna, pero no la vacuna, no estamos hablando de la vacuna que se está llamando a que se vacunen, o sea, no a la vacuna de la ciencia, sino a la vacuna que Dios le ofrece al mundo para sanarnos de la enfermedad del pecado. Así que escucha bien. Si tú vas conmigo al libro de Génesis, todos hemos escuchado, estudiado sobre el libro de Génesis. También en este canal hemos hablado de Génesis y la caída del hombre. Sin embargo, nosotros nos vamos a detener a hablar de la enfermedad del pecado, cómo entra, cuáles son sus síntomas y cómo puede ser esta enfermedad sanada, quién proporciona salud, ¿verdad? Todo eso lo vamos a estudiar en unos cuantos minutos. Ustedes saben que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que compete a este planeta, todo lo que tenga que ver en este planeta tiene que ver con Dios. O sea, hay que darle una explicación a Dios. Dios tiene que resolver cualquier cosa que pase en nuestro planeta. Dios le entregó el planeta a Adán y a Eva en perfectas condiciones. Todo era perfecto. Solamente le pidió a ellos que fueran obedientes. Era lo único. Si se mantenían obedientes, estarían saludables. Sin embargo, tú y yo sabemos que ellos
no se mantuvieron obedientes y por lo tanto inmediatamente desobedecieron, vino a ellos una enfermedad. Nosotros vamos a presentar la enfermedad que entró por medio de Adán y Eva. Dice la palabra de Dios en Génesis 3, versículo 8 en adelante, los signos que precedieron a la desobediencia, los signos o los síntomas que precedieron después que ellos recibieron esa enfermedad. Dice el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8 lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Anteriormente ellos no se escondían, sencillamente esperaban a Dios sin ningún tipo de problema. ¿Por qué razón? Estaban saludables, estaban en paz con Dios. Ahora mira los síntomas, dice la Biblia: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Primer síntoma que sintió Adán y Eva fue miedo. Ellos sintieron miedo sencillamente porque Dios iba a visitarlo. Dice ellos, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que dice el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comeréis? Ustedes saben que Adán y Eva desobedecieron a Dios y obedecieron a Lucifer. Ustedes conocen la historia, Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 7, habla de la conversación que tuvieron Satanás y Eva. Luego vimos los síntomas, ellos sintieron miedo. Cuando Dios en los versículos que siguen les pregunta qué es lo que has hecho Adán, Adán presenta otros síntomas de una enfermedad nueva. Le echa la culpa a la mujer, que antes había dicho él, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Es decir, esta y yo somos uno. Para Adán, antes de la enfermedad no había egoísmo, pero ahora, en el momento que desobedecen y se apartan de Dios, ahora Adán es egoísta y se quita del problema y le pone el problema a la mujer. Ahora Dios va y le pregunta a la mujer en los versículos siguientes, y Eva también se quita la culpa y se la echa a la serpiente, y posteriormente el culpable, según ellos, es Dios, según las palabras que ellos mencionan. Dios inmediatamente ve estos síntomas, comienza a decirle a ellos, miren, lamentablemente a Eva le dice, con dolor vas a dar a luz los hijos, lamentablemente también tus deseos serán para tu marido y él será tu señor. Es decir, para que tú y tu esposo estén de acuerdo, la última palabra la va a tener tu esposo. Y obviamente esta sentencia Dios no se la está dando como imponiéndole un castigo, sino que lamentablemente por el egoísmo que ahora reinaba en ellos, ya el hombre se iba a creer el jefe y ya no iba a aceptar lo que usted ha visto durante toda la historia de la tierra, que la mujer no ha tenido oportunidad de absolutamente nada en siglos anteriores. Y también todos sabemos que cuando las mujeres van a dar a luz, pues sienten dolor, no solamente al parir, sino también al criarlo y también cuando viene la enfermedad. Adán, Dios le dijo que iba a tener que trabajar duro para recibir los alimentos. De manera que nosotros podemos ver que inmediatamente Adán y Eva desobedecen, hay un problema en la naturaleza, las flores se marchitan, los animales unos con otros se matan, ¿verdad? Y comenzamos a ver un desorden en las cosas que antes del pecado eran saludables. Ahora, hermanos, quería leer lo de Adán y Eva para que entendamos dónde comenzó el problema. El problema de esta enfermedad comenzó por desobediencia. Si hubieran sido obedientes, nadie se enfermaría. Pero al ellos ser desobedientes, vino el problema de la desobediencia. Ahora, yo quiero que tú sepas que en los versículos finales del capítulo 3, Dios muestra que Adán y Eva recibieron túnicas de pieles. ¿Qué significa esto? Ellos aceptaron el medicamento que lo iba a sanar de esa enfermedad. Si ellos se mantenían obedeciendo la voluntad de Dios, entonces esa enfermedad no se desarrollaría en ellos y podían volver a ser más o menos saludables. ¿Podemos entender eso? Ahora, si tú quieres, podemos ir al libro de Lucas y vamos a leer de que lo que estamos diciendo es real con relación a las enfermedades
del pecado. Dice Lucas capítulo 5, versículo 30 al 32, lo siguiente. Dicen, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Cristo respondió, les digo, los que están sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Está hablando de la enfermedad del pecado. Cristo vino a sanar a los enfermos, pero de la enfermedad mortífera del pecado. Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sabemos entonces que cuando Cristo vino a la tierra a vivir como vivió, a morir en la cruz del Calvario, a resucitar y luego a interceder por su pueblo, su trabajo es sanar a los enfermos, porque tú y yo sabemos que la enfermedad vino en el Edén. Ahora Cristo viene, según la Biblia, a sanar la enfermedad del pecado. Ahora, hermanos, ¿de qué manera puede el Señor sanar la enfermedad del pecado? Ve conmigo al libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 36. Te voy a enseñar, según la palabra de Dios, cómo el Señor planea salvar. Porque Cristo dice que viene a sanar a los enfermos. ¿A cuáles enfermos? A los enfermos del pecado. Porque luego dice para buscar a los pecadores al arrepentimiento. Ve conmigo a Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Dice la palabra de Dios, esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpio de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obras. El Señor dice que va a dar un medicamento, cuyo medicamento va a sacar de nosotros la enfermedad del pecado, la impureza de la carne, que vino como consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva. Ya entonces nosotros conocemos cuál es el medicamento. El Espíritu de Dios, Dios dice que nos va a quitar ese corazón de piedra, ¿verdad? Y nos va a poner un corazón de carne dispuesto a guardar los mandamientos, los preceptos y a obedecer a nuestro Dios. Ahora, hermanos, para nosotros poder ser sanados de esta enfermedad, necesitamos reconocer que estamos enfermos. De lo contrario, no vamos a poder recibir el medicamento, no vamos a poder recibir la vacuna del poder del Espíritu Santo. Primero, necesitamos reconocer que estamos enfermos. Y eso nos dio un ejemplo el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Así como el apóstol Pablo habló en Romanos capítulo 7 con relación a esta enfermedad que él no entendía, pero reconoció que tenía esa enfermedad. Tú y yo necesitamos reconocer que estamos enfermos y una vez que reconocemos, entonces buscar a un médico de médicos, Jehová de los ejércitos, nuestro sanador, para que nos limpie de esta enfermedad. Amén. Dice la Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 14, en adelante lo siguiente, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El versículo 24 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo está reconociendo que tiene un problema de salud espiritual en su cuerpo. ¿Por qué? Porque las cosas que no quiere hacer,
eso hace. Estoy seguro, hermano y hermana, amigo y amigo que me escuchas, que tú has sentido estos síntomas en tu cuerpo. Tú quieres hacer el bien, pero cuando se te presenta la oportunidad de hacer lo incorrecto, inmediatamente lo hace y después dice, lo hice, pero no quería hacerlo. Esa es la enfermedad del pecado, la enfermedad más peligrosa que existe. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que hay algo mal en él, algo que lo lleva a hacer las cosas que él no quiere hacer. Pero él dice, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando lo que no quiere hacer eso hace? ¿Qué otros síntomas podemos nosotros reconocer para saber si nosotros tenemos este tipo de enfermedad? Si tú vas conmigo a Gálatas, él amplía un poco más sobre los síntomas de la enfermedad del pecado. Ve conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, y vas a ver, hermano y hermana, amigo y amiga, algunos síntomas más claros de esta enfermedad. Dice la Biblia, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 al 21, dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne. El apóstol Pablo dice que su carne hace cosas que no quiere que haga. Mira que lo que él dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta enfermedad que el apóstol Pablo habla de Romanos capítulo 7 nos dice que lo que el cuerpo quiere hacer son todas estas diabluras que yo mencioné, la hechicería, el adulterio, la fornicación, todas esas cosas son producto de la enfermedad del pecado. Ahora tú dirás, sí, pero el apóstol Pablo dice que él hace eso, pero no quiere hacerlo. Hermanos, ¿saben ustedes que el que se pierda aquel día cuando Cristo venga a repartir a cada uno según su obra, no se va a perder porque robó, no se va a perder porque mató, no se va a perder por toda la diablura que está haciendo o que hace? Se va a perder porque no quiso ser sanado de esta enfermedad. Así que si tú tienes los síntomas de esta enfermedad y tú dices, yo solo no puedo, entonces te tengo buenas noticias, porque hay un médico que puede sanarte esa enfermedad. Amén. Sin la necesidad de la ciencia. Porque el médico, dice la palabra de Dios, es Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando Adán y Eva cometieron esta imprudencia de traer esta enfermedad para todos los seres humanos, Dios les perdonó esa transgresión. Y tú notas, hermanos, que en ese momento este planeta quedó en cuarentena. Nadie entra al planeta y nadie sale hasta que Dios resuelva el problema del pecado, la enfermedad que nosotros con la que cada uno de nosotros nacemos. Tú no tienes la culpa de nacer con esa enfermedad. Yo tampoco tengo la culpa. Ahora, de lo que sí tengo la culpa es de tener acceso a la vacuna de salvación y rechazarla. De eso sí, yo seré culpable. Hay una diferencia entre la vacuna de Dios y la vacuna que están ofreciendo los hombres. Esta vacuna obliga a la sociedad a ponérsela, sabiendo ellos que esta vacuna no sirve para nada. Sin embargo, la vacuna de la salvación, Dios se la da a los seres humanos gratuitamente y le permite elegir si quieren ser o no sanados. Así que, hermanos, sabemos cuáles son los síntomas. Sabemos que debemos reconocer los síntomas y también sabemos que debemos pedir un médico de médico. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ser curados de esta enfermedad? El apóstol Pablo reconoció. Así que el apóstol Pablo debe decirlo a nosotros si a él le funcionó o no, para nosotros saber qué clase de vacuna se puso, quién lo medicó. Porque tengo entendido que el apóstol Pablo peleó la batalla de la fe y dice él que le está guardada la corona de vida. Si tú vas conmigo al libro de Romanos capítulo 8, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo recibió la vacuna del Señor. Escucha lo que dice Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios dijo en Ezequiel que Él iba a dar su Espíritu para sanarnos, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, el Espíritu de vida me ha liberado de la ley de la enfermedad del pecado. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, por esta enfermedad que yo tenía, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Acuérdate que Cristo dijo que vino no donde los que estaban sanos, sino donde los que estaban enfermos. Así que Pablo reclamó su vacuna, el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo fue enviado, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, para sanar la enfermedad del pecado. Y solamente podrá sanar la enfermedad del pecado a aquellos que reconozcan que están enfermos espiritualmente y que necesitan un sanador, Jehová de los ejércitos. Si tú vas conmigo al libro de Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente en el versículo 22 al 25. Cuando tú te pones la vacuna del poder del Espíritu de Dios, mira cuál es la mejoría. Cuando tú te pones la vacuna que están poniendo ahora para el COVID-19, hay una hoja que le dan, según me dicen los que se han vacunado, que dice cuáles son los síntomas inmediatamente después de inyectarte la vacuna. Algunos le da diarrea, dolor de cabeza, fiebre, algunos hasta lo interna. Esta es la vacuna de una pandemia mundial que hay en el planeta, llamada la pandemia del COVID-19. Ahora yo te voy a dar los síntomas que le pasa al ser humano cuando recibe la vacuna del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vieron que esta vacuna, cuando es inyectada en el corazón del ser humano, en vez de convulsionar, en vez de que le dé dolor de cabeza, en vez de que le dé fiebre, dice la palabra de Dios, que viene el amor, viene la paz, viene la mansedumbre, la templanza, la fe. Hermanos, la vacuna que tú necesitas es la vacuna del poder del Espíritu Santo de Dios. Recuerda, hermanos, amigos y amigas que me escuchan, no te vas a perder porque estás enfermo, te vas a perder si quieres, porque no quieres ser sanado. Si tú quieres ser sanado de la pandemia del pecado, que hace más de 6.000 años entró a este planeta Tierra y ha matado a muchísima gente, si tú quieres ser sanado de esa enfermedad, entonces hoy es el momento de recibir la vacuna del Espíritu Santo de Dios. He recibido muchas personas preguntándome: hermano Álvaro, ¿qué podemos hacer con esto de la vacuna del COVID-19? ¿Es necesaria ponérsela? Hermano, hay una enfermedad peor que la del COVID-19, se llama el pecado, que es el que ha puesto a los seres humanos a inventar virus, a crear leyes inhumanas para violar la conciencia. A esos que escuchan deberían ser tocados por la vacuna del poder del Espíritu Santo de Dios y serán sanados. Inmediatamente reciban esa vacuna, van a dejar de tener tanto amor en el dinero a costa del sufrimiento humano. ¿Podemos entender lo que estamos hablando, hermanos? Yo te insto a que te ponga la vacuna, pero la vacuna del poder del Espíritu Santo de Dios, para que cuando tú desees o sientas algún síntoma de pecado, inmediatamente reciba la presencia del Espíritu Santo de Dios y esas pasiones queden desechadas, como dice la palabra de Dios, que los que andan en el Espíritu de Dios no complacen las pasiones del cuerpo. Así que, hermano, el llamado es muy simple. ¿Quieres ser sanado de la pandemia del pecado? ¿Quieres ser vacunado por Dios? Recibe en esta hora la vacuna de la salvación. Y te amonesto
encarecidamente que más temprano que tarde acepta al Señor Jesucristo en tu corazón, hermanos y hermanas, amigos y amigas, porque las cosas se están poniendo serias y poco a poco el diablo está ganando terreno. Escúchame bien, te conviene irte de parte de Dios y no confiar en los hombres, porque el corazón del humano es perverso más que cualquier cosa. Pero Dios, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Entonces a ti y a mí nos conviene confiar en aquel que es amor. Te invito a hacer una oración, y si has aceptado la vacuna de la salvación por la fe, esta también oración es para ti. Querido Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque aunque sabemos que en el Edén vino la pandemia del pecado, también sabemos que en el mismo Edén le prometiste a Adán y Eva en Génesis 3:16 que vendría un doctor a pisarle la cabeza a esa maldita enfermedad del pecado. Gracias porque enviaste a Cristo no a los sanos, sino a los enfermos. Gracias porque hemos reconocido que estamos enfermos y que necesitamos la vacuna del poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda la verdad, que es el que nos trae los frutos del Espíritu. A lo mejor alguien ha recibido este mensaje y ha reconocido su enfermedad y quiere aceptar la vacuna de salvación. Esta oración de fe también va para él, Señor, pidiéndote que tu Santo Espíritu vaya donde está el tal y le asista, oh Dios, y por la fe sea vacunado por tu poder, oh Dios. Esta oración te lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino por el mérito de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.